Bueno, este es el Laboratorio de Física General y yo soy Ernesto Iván Sandoval García. En el Laboratorio de Física General se realizan experimentos que sirven para demostrar los principios que se revisan en clase. Es decir, muchos de los teoremas que se ven en clase, cuando se define una ecuación o algo, se tiene que demostrar que efectivamente esa ecuación o ese modelo matemático representa lo que se hace en realidad. Entonces, se trata de reproducir el fenómeno en el laboratorio y comprobar las mediciones con los datos que se obtienen de lo visto en clase. Entonces, en el laboratorio se realizan principalmente mediciones para luego ser reportadas en un documento informativo. O sea, la parte importante del laboratorio no es solamente hacer los experimentos y medirlos para tratar de demostrar o refutar algo que se vea en clase, sino que hay que realizar un reporte con esa información. Este documento deben ser resaltadas principalmente las observaciones, porque muchas veces los experimentos no son exactamente los mismos resultados, pero hay que decir por qué. Entonces todo eso se obtiene gracias a las observaciones de los experimentos y de esa manera se obtienen conclusiones contundentes. Entonces el documento debe de resaltarse las observaciones y las conclusiones. La normatividad para el laboratorio. La asistencia al laboratorio es obligatoria. Se debe de cumplir al menos con un 80% de la asistencia en las prácticas para obtener calificación. Entonces, si ustedes no cumplen con el 80% de la asistencia al laboratorio, no tienen calificación de laboratorio. Y para obtener la calificación final de la materia de física general del laboratorio, es necesario tener calificación aprobatoria en el laboratorio. Es decir, si no pasan laboratorio, no pasan la materia. Automáticamente, al faltar el 20% o más del 20% en el laboratorio, automáticamente ustedes se dan de baja de la materia. Entonces no tendrán calificación alguna y no aprobarán. Las sesiones de laboratorio están divididas en 3 secciones, que es evaluación de estudio previo, explicación general del tema de la práctica y desarrollo de la práctica. Entonces, cuando ustedes entran al laboratorio, lo primero que se hace es la evaluación del estudio previo. Cuando se termine la evaluación del estudio previo, yo les explico de forma general el tema de la práctica. Luego de explicar el tema de la práctica, ya empezamos con el desarrollo. Les doy el manual de la práctica, les explico cómo hacer el experimento, ustedes lo realizan, lo miden, les explico un segundo experimento, ustedes lo realizan y lo miden. Equipo que no apruebe la evaluación del estudio previo pierde el derecho a realizar la práctica. Debe abandonar el laboratorio y obtendrá 0 de calificación en dicha práctica. Entonces es muy importante ir preparado para el estudio previo. El reporte de cada práctica debe entregarse al inicio de la práctica siguiente. De lo contrario, el reporte no podrá ser calificado. Por ejemplo, si hoy hacen ustedes la práctica 1, el reporte de esta práctica se entrega hasta la práctica 2. Al inicio de la práctica 2, ustedes me entregan el reporte de la práctica 1, luego se hace el estudio previo, luego yo les explico la práctica y luego ya desarrollan la práctica. No hay tolerancia para retardo. Al iniciar la práctica durante la evaluación del estudio previo, ningún alumno podrá salir o entrar al laboratorio. Entonces ustedes entran, se acomodan en su lugar, la puerta se cierra y ya nadie sale, nadie entra hasta que se realice el estudio previo. Un alumno que no esté en la evaluación del estudio previo obtendrá 0 en ese rubro, es decir, el alumno que se quede fuera va a tener 0 en la parte de la evaluación de estudio previo. Si todo un equipo queda fuera del laboratorio durante la evaluación del estudio previo, el equipo pierde el derecho a realizar la práctica y obtiene un 0 de calificación. Es decir, si todo un equipo se queda fuera del laboratorio al hacer la relación de estudio previo, no va a haber nadie a quien preguntarle. Entonces ese equipo no va a poder hacer la práctica. Si al menos hay un integrante del equipo, entonces él tiene que aprobar el estudio previo para que todo ese equipo pueda hacer la práctica. Una vez finalizado el estudio previo, el resto del equipo entra al laboratorio. El resto del equipo no tiene calificación de estudio previo, el que contestó sí, pero pueden realizar la práctica, entonces pueden hacerla y pueden hacer su reporte sin problemas. Un alumno obtendrá falta solamente si no asiste en toda la práctica. Si acumula 3 faltas, será dado de baja de la materia, ya que no cumplirá con el 80% de asistencia al laboratorio. Por consiguiente, no tendrá calificación y como es obligatorio aprobar el laboratorio para aprobar la materia, el alumno causará baja. Entonces, ustedes pueden llegar prácticamente a la hora que gusten al laboratorio y no tendrán falta,
Pero si faltan 3 veces o más, entonces ustedes se dan automáticamente de baja de la materia. Si un alumno no llega puntual, podrá integrarse a su equipo luego de la evaluación del estudio previo. Si el alumno llega después de 1 hora del inicio de sesión, es decir, después en la mitad de la clase, el alumno ya no tendrá calificación en 2 rubros, evaluación de estudio previo y desarrollo de la práctica. Tendrá solamente calificación en el reporte si es que colabora en él. La calificación del estudio previo y del reporte es la misma para todo el equipo. La calificación de desarrollo de la práctica sí puede ser diferente. Cuando ustedes están desarrollando la práctica, yo me acerco con ustedes a ver qué están haciendo. Y si observo que uno de ustedes no está haciendo nada o nada más está sentado en el teléfono o haciendo cualquier otra cosa que no sea de la práctica, yo le voy a llamar la atención. En ese momento ya perdió puntos del desarrollo de la práctica. Entre más veces le llame la atención, más pierde puntos. Si yo llego a expulsar a un alumno de esa clase, va a tener 0 en la parte de desarrollo de la práctica. Si participa en el reporte, va a tener la calificación del reporte. Si un integrante del equipo no colabora en la elaboración del reporte, este no debe ser incluido para que no obtenga calificación. Entonces, si uno de sus integrantes del equipo no les ayuda a hacer el reporte, ustedes no lo pongan en el reporte para que tenga automáticamente 0 de calificación en el reporte. Evaluación. En total son 10 prácticas de laboratorio. Cada práctica tiene un valor de 10% de la calificación final del laboratorio. Cada práctica se evalúa con los siguientes rubros. Evaluación del estudio previo 20%, desarrollo de la práctica 40%, reporte de la práctica 40%. Entonces, esos son los 3 rubros en los que yo les estaba hablando. En la evaluación del estudio previo son 20%, desarrollo de la práctica 40%, reporte de la práctica 40%. El estudio previo es un estudio que ustedes hacen antes y la práctica se llama, por ejemplo, fuerzas en un plano. Ustedes deben estudiar todo lo referente a fuerzas en un plano. Ya anteriormente ya habremos visto en la clase qué son las fuerzas, qué es un plano, cómo es el sistema de fuerzas. Entonces yo a cada equipo le hago preguntas para ver si están preparados para hacer la práctica. Si no me contestan, yo les voy quitando puntos hasta que pierden este porcentaje. Si no aprueban el estudio previo, no hacen la práctica. El desarrollo de la práctica, ustedes, el trabajo que hacen haciendo la práctica, cómo miden, cómo hacen las mediciones, cómo me muestran los valores de las mediciones que ustedes hagan. Al finalizar la práctica, ustedes me tienen que enseñar todas las mediciones que hicieron. Me las tienen que ir reportando durante la práctica porque si ustedes miden mal, tienen que medir otra vez. Si ustedes midieron mal y me entregan el reporte con mediciones incorrectas, ya no pueden corregir el reporte. Entonces su reporte va a estar mal y su desarrollo de la práctica también va a estar mal. Por eso es muy importante que vayan haciendo las mediciones de forma adecuada. El reporte de la práctica. El reporte es un documento que explica a detalle la realización de una práctica de experimentos que describen algún fenómeno físico. Este documento debe tener las siguientes secciones. Debe de contener portada, introducción, objetivo, equipo y material, experimentación y análisis de resultados, conclusiones y apéndices. La portada es muy sencilla. Simplemente es un párrafo en el que diga nombre de la práctica, número de la práctica, los integrantes del equipo. Es todo lo que debe de contener. Por ejemplo, si ustedes son de primero A, entonces ustedes deben de ponerle aquí práctica 1, nombre de la práctica, equipo 1, 1A, o sea, primero A. Si son el equipo 3, primero A. Si son del B, equipo 1, primero B. Si son del C, equipo 3, primero C. Si son del D, equipo 2, primero D. Entonces, así deben de ponerlo en la portada. El nombre de la práctica y el equipo y sus integrantes. Recuerden, si un compañero no participó en la elaboración del reporte, no lo pongan ahí. Quítenlo para que tenga su 0 en el reporte de la práctica. La introducción es un par de párrafos que es un resumen de lo que es el tema. Por ejemplo, si es fricción, pues ponerle ahí, la fricción es tal cosa, hay estos tipos de fricción y ya, con 2 párrafos nada más, no se extiendan demasiado. El objetivo es, ¿cuál es el objetivo de la práctica? Esto yo se los voy a entregar, el objetivo, el equipo y material, eso yo se los voy a dar en cada práctica. La experimentación y análisis de resultados es el desarrollo de la práctica. Ustedes describen el experimento y luego describen los resultados. Por ejemplo, vamos a colocar un resorte y le vamos a colocar peso. Ese es el procedimiento.
Cuando ustedes le colocan el peso, ven lo que pasó y ahí son las observaciones. Oh, observamos que el resorte se estiró. ¿Cuánto se estiró? Entonces hay que medir la deformación del resorte y eso es el resultado. Entonces todo eso va junto en una sola sección. Experimento 2, tire del resorte y suéltelo. Ese es el desarrollo. En la observación, notamos que el resorte empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál es el resultado? Hay que medir el periodo, hay que medir la longitud máxima de oscilación y un montón de... Entonces todas esas son mediciones. Entonces el desarrollo, observaciones y resultados van todos en un mismo bloque aquí en experimentación y análisis de resultados. Ya por último, ya como una sección aparte, son las conclusiones. Conclusiones de la práctica. Concluimos que bla, bla, bla. 1, 2, 3 conclusiones. La conclusión más importante es si se cumple o no el objetivo. Algunas veces la práctica es fallida y ustedes pueden concluir, no pudimos demostrar el objetivo o no pudimos realizar el objetivo de la práctica porque tuvimos estos problemas, entonces la práctica fue un fracaso. Pero es un reporte. La práctica, aunque haya sido un fracaso, debe de tener su propio reporte. Y los apéndices son cuando ustedes tienen que agregar material adicional. Por ejemplo, en la práctica de cinemática de la partícula, en los apéndices van las fotografías estroboscópicas donde ustedes hicieron las mediciones. Y eso es importante porque gracias a esas fotografías yo puedo comprobar que las mediciones fueron hechas correctamente. Entonces son pocas prácticas las que tienen apéndices. Inclusive en el apéndice ustedes pueden poner alguna anotación fuera de la práctica. Por ejemplo, pueden decir, apéndice 1, el compañero fulano de tal no fue incluido en la práctica debido a que tuvimos conflictos con él, porque no quiso apoyarnos, bla, 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 y ahí explican el por qué no está en la portada un integrante del equipo y por qué se está ganando un 0 en el reporte de dicha práctica. Laboratorio en línea. Si actualmente estamos trabajando en el desarrollo de laboratorios virtuales. Ahí en la universidad tenemos herramientas para empezar a hacer laboratorios virtuales, donde ustedes, utilizando asistente de VR, como los visores y algunas herramientas, puedan trabajar en el laboratorio de manera virtual, pero la herramienta no la hemos terminado, apenas la estamos desarrollando. Entonces, ante la imposibilidad de realizar prácticas presenciales, se optará por prácticas en video. Se grabará en video la mayoría de las prácticas de laboratorio. Con esos videos ustedes obtendrán datos para realizar sus reportes. Pues la práctica 1, por ejemplo, si es de mediciones, van a ver en el video como alguien, bueno, en este caso seré yo, quien está midiendo las cosas y yo voy a poner las mediciones para que ustedes las registren. Ustedes van a registrar las mediciones como si ustedes estuvieran haciendo las mediciones. Pero también realizarán prácticas en su casa, obtendrán datos y realizarán los reportes que correspondan. La evaluación del laboratorio en línea. Ustedes entregarán un total de 10 reportes de prácticas por equipo, no individuales, es por equipo. Son 10 reportes por equipo, un reporte por práctica. Cada reporte tendrá un valor de 10% de la calificación final en el rubro de reportes. Acuérdense que son 3 rubros. El día de la práctica se proporcionará liga al video de la práctica y ustedes tendrán una semana para realizar el reporte. La fecha de entrega es el día de la siguiente práctica. Por ejemplo, si hoy hablamos de la práctica 1, yo les entrego el video de la práctica 1 donde están recolectando la información y hasta la siguiente semana que se haga la práctica 2, ustedes me entregarán el reporte de la práctica 1, ya sin la evaluación de estudio previo y ya sin la evaluación de desarrollo de la práctica, única y exclusivamente el reporte. Cuando la práctica la puedan realizar desde casa, se les explicará lo que tendrán que hacer y tendrán una semana para realizar y elaborar el reporte. En este caso aquí el video no va a contener las mediciones de la práctica, sino la explicación de cómo hacer la práctica para que ustedes la puedan realizar en su casa sin ningún problema. Temario de prácticas, esto ya lo habíamos revisado en la sesión de la materia. Entonces la práctica 0, que es la que estamos teniendo, es ahora virtual. Mediciones, que es la primera práctica, va a ser virtual. Fuerzas en el plano virtual, fotografía estroboscópica virtual, cinemática en 1 y 2 dimensiones, ustedes la van a hacer en casa utilizando las fotografías estroboscópicas. La práctica de fricción la van a hacer ustedes en casa, la de ondas mecánicas ustedes las van a hacer en casa, y sonido ustedes la van a hacer en casa. La ley de Ohm va a ser virtual y circuito serie paralelo también va a ser virtual. Como conclusión de esta sesión, pues la práctica número 1 se llama mediciones y está dividida en 2 partes. Vamos a hacer mediciones directas y mediciones indirectas.
Entonces, para la primera práctica vamos a tomar 2 sesiones. En la primera sesión les mandaré el video de hacer mediciones directas y en la siguiente sesión va a ser las mediciones indirectas. No me van a entregar reporte. Cuando les entregue la parte de mediciones directas, ustedes empiezan a trabajar con los datos de las mediciones directas y hacen una parte del reporte y luego les voy a mandar la parte de mediciones indirectas y ustedes harán la parte que corresponda del reporte para que lo tengan completo. Entonces, de la práctica 1 a la práctica 2 pasarán 2 semanas. Y la práctica 1 no la vamos a tener en la próxima semana, nos vamos a tener que esperar un par de semanas para avanzar en la materia, es decir, hasta que terminemos el tema de sistemas de unidades. Cuando iniciemos sistemas de fuerzas, haremos la práctica de mediciones y así nos iremos. Son 10 prácticas, 10 semanas, son alrededor de 15 semanas, entonces hay suficiente tiempo para hacer las 12 prácticas que serían. Acuérdense que la práctica 1 y la 2 va dividida en 2 partes. Bueno, eso sería todo.